Bueno, chicos, buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, que inicien este día martes con toda la energía disponible, con todo eh, esa chispa que caracteriza a Noveno B. Y pues nada, quería también pues agradecerles cada uno de los esfuerzos que están realizando ustedes por mantener pues digamos que las dinámicas académicas de esta manera. Chicos, hay varios anuncios que quiero hacer. El primero de esos anuncios es la posibilidad de que ustedes pues estudien para llegar así a su evaluación parcial que comienza el día viernes y termina la próxima semana, ¿cierto? Y ustedes pues tengan la posibilidad precisamente pues, de tener todos esos conocimientos frescos. Entonces, en el caso de historia, en el caso de geografía, tener como todos sus apuntes a la mano, tener como toda esa información clara, si no hemos visualizado algún video o alguna información extra que se ha enviado, pues lo pertinente sería que lo hiciéramos, que revisáramos toda esa información y de alguna manera pues tuviésemos como frescos nuestra evaluación final trimestral. Bueno, eh, nada, pues eso como un primer anuncio. El segundo anuncio que quiero hacer es que dentro de 15 días en nuestras clases de historia y geografía, para finalizar el semestre voy a hacer una clase diferente. Vamos a tener la posibilidad de pintar. Entonces, quisiera pues, que ustedes participaran de esa actividad en la medida que vamos a tener un espacio en el cual vamos a colocar eh, nuestras pinturas y vamos a hablar un poquito de arte y cómo el arte se puede relacionar precisamente con historia y con geografía y cómo lo podemos utilizar como una herramienta crítica, ¿vale? Entonces, pues nada, invitadísimos están entonces para dentro de 15 días, o sea, de hoy en 15 y cuando tengamos geografía, que creo que es el viernes de 15 en 15 días, ya para finalizar nuestro semestre. Las actividades están calificadas, entonces pueden encontrarlas y pueden encontrar su calificación y sus comentarios dentro de su botón de tareas, ¿cierto? Entonces, para que porfa lo revisen. Bien, chicos. Vamos con la sesión del día de hoy, ¿vale? La idea es que ustedes tengan la posibilidad pues digamos, de socializar. Hoy quiero que socialicemos, hoy quiero que hablemos de, pues evidentemente, algunos temas. Yo rápidamente voy a mencionar algunos y para que ustedes, pues, estén allí atentos, ¿vale? Ya voy a compartir pantalla con ustedes. Okay. Listo, al final de la clase llamaré a lista para que por favor también estén pendientes de eso. Me avisan porfa cuando vean la pantalla. Ya, profe. Listo, gracias Laura. Bueno, tenemos aquí nuestro curso de historia de grado noveno. Es la UTP número 21, fecha del 10 al 14 de agosto. Meta de comprensión, comprenderá los procesos económicos, políticos y sociales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Desempeño número 2, indaga por la relación entre la crisis económica de 1929, denominada como el crack del 29, que hemos revisado anteriormente, y las transformaciones políticas latinoamericanas, ¿vale? Vamos a ver cómo hay una división colombiana el día de hoy dentro de nuestros, digamos que, procesos sociales. Esta historia que ocurre. Bien, chicos. Tenemos entonces allí una hegemonía conservadora, ¿no? Empezamos con una guerra entre liberales y conservadores, ¿cierto? Que se atacan, que de alguna manera violentamente se enfrentan y eso crea pues evidentemente mucha tensión
en Colombia y en la población en general, en la población de base. Tenemos allí a los presidentes entonces de Colombia del año 1898 hasta el año 1930, cuando inicia la República Liberal. Hasta ahí pues vamos claros. Pero yo quiero que ustedes me digan, porque aquí hay un capítulo que me parece un tanto jocoso y también me parece un tanto raro, ¿no? Y quisiera que me ayudaran y que empezáramos la socialización con la pregunta de ustedes qué piensan de que en esta hegemonía conservadora durante este periodo un arzobispo haya elegido a dedo a los presidentes de Colombia. No sé qué piensan ustedes, yo quisiera como escucharlos cuando escucharon esa situación. ¿Ustedes qué pensaron? Pero no todos que me van a dejar sordo, por favor. O sea, ¿qué se les viene a la cabeza? Que era como algo muy mediocre, porque no se certificaba quién era el mejor. Ok, muy bien. No sé, de alguna manera no podíamos tener en nuestro panorama político quien tenía méritos para cumplir ese cargo, ¿no? A eso es a lo que te refieres, creo. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Bien, Pues interesante. yo pienso que es más como un tema de fe, pues porque, o sea, los colombianos tenían mucha fe en la iglesia y por eso confiaban en que el arzobispo eligiera lo mejor para ellos y pues como que no me parece malo por esa parte. Ok. Muy interesante. ¿Hay algún otro comentario sobre ese episodio Sí, oscuro? profe, Cuéntame. yo tampoco considero que esté mal, pues digamos que en esa época estaba como acorde, porque pues hablando de los conservadores que estaban como en ese periodo como de esplendor, pues era lógico que el arzobispo, como que la iglesia tuviera en cuenta, digamos que ese rango de nivel importante para tomar decisiones de ese tipo, digamos que puede ser como que era una, o sea, digamos una revelación divina, puede ser, pero digamos que en una época como la que estamos ahorita, pues yo considero que sería injusto porque no se establecería una democracia donde se pueda elegir, como decía Carlos, a las personas de acuerdo a los méritos que hayan tenido. Muy interesante tu punto de vista. Eh, pero es que ustedes que estuvieron en sus cursos de octavo y de séptimo, ¿en qué momento la iglesia tenía tanto poder como para elegir a un rey? ¿De qué periodo estamos hablando? ¿Recuerdan ese periodo oscuro denominado la Edad Media? Donde el rey era el representante de Dios en la tierra y para todos los gobernantes. Entonces, este periodo a mí me parece jocoso porque voy a lanzar una pregunta, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso pase actualmente, de que alguien llegue a presidente por que alguien señaló al que iba a ser presidente. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que eso hoy en día no lo piensen como desde la iglesia, sino es posible que una persona con tanto poder como tenía el arzobispo en esa época decida hoy quién va a ser presidente de Colombia? Sí y por qué, o no y por qué. ¿Ustedes creen que ese episodio de que alguien elija a dedo al presidente de Colombia es posible hoy en día? Sí. Pues yo pienso que a partir de la influencia se puede, pues no me parece descabellada la idea de que sea posible que una sola persona que tenga poder pueda escoger a otra, porque digamos que ha sucedido, ¿sí? O sea, nomás con técnicas ilegales es posible, pero yo no creo que con solo una persona, yo creo más en la influencia de la persona al pueblo que pueda tener, al pueblo que tenga para escogerla. No, profe, yo creo que sí es posible hoy en día. ¿Por qué, Jerónimo? Porque realmente si usted, o pues dentro de mi pensamiento, dentro de mi concepción,
Ujú. Si, por ejemplo, alguien, o no, los partidos políticos simplemente se sientan, está el duro de decir Centro Democrático Uribe, y el presidente actual ya le está haciendo un camino para el siguiente presidente. Entonces ya señalaron al siguiente o al posible siguiente. Sí, pues evidentemente pasa esto, ¿no? No es una cosa que pase hace poco, ¿no? Si nosotros revisamos nuestra historia, las familias políticas de Colombia han sido los presidentes de Colombia. Entonces miremos el apellido Santos, el apellido Lleras Camargo, el apellido Uribe incluso, no por la parte de Uribe, el expresidente hoy puesto eh, en medida de aseguramiento, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de Rafael Uribe Uribe, donde son apellidos que vienen desde la colonia, son apellidos de españoles nacidos acá en Colombia. Entonces, sí, por ejemplo, el Reyes, el apellido Reyes, el apellido Ospina, ¿cierto? Allí tenemos entonces esas familias que siempre han estado en el poder. Y como tú lo dices, el hecho de que hoy, por ejemplo, Iván Duque sea presidente de Colombia no es fortuito, porque hubo ellos lo llaman apadrinamiento del senador que tiene bastante popularidad dentro del vulgo colombiano. Pero lo importante de resaltar acá es que eso es un modus operandi de la política colombiana. No es nuevo todo lo que estamos viviendo. ¿Listo? Ahí voy, digamos que con esta primera reflexión, con esta primera, digamos que, socialización, ¿no? Entonces tenemos allí entre los presidentes a este arzobispo que a dedo seleccionaba a las personas así quisieran o no quisieran. Bastante compleja la situación. Después entonces llega la República Liberal con el mandato de nuestro presidente Enrique Olaya Herrera, y acá pasa algo muy curioso, y es que Alfonso López Pumarejo podría yo llegar a alcanzar a decir que es uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia durante el siglo XX, siglo XX, hasta el siglo XX, porque esa revolución en marcha, muchas personas la toman como él no necesitaba hacer ese tipo de políticas. Él era una persona de cuna rica, él era una persona que no tenía problemas económicos, hijo de industriales, bueno, tenía todo ese aparato económico, por eso es presidente también. Y sí se piensa unas políticas para la gente, sí se piensa unas políticas y cambia constitución, cambia algunos momentos de la Constitución para favorecer a las clases menos favorecidas económicamente hablando, ¿vale? Entonces, después pasa, bueno, tenemos entonces aquí Enrique Olaya Herrera en 1932 tiene que enfrentar al Perú porque el Perú decide tomarse Leticia, entonces allí hay un frente, allí hay como una lucha, una pugna. Después tenemos entonces a Alfonso López Pumarejo, que empieza toda una revolución, pero Eduardo Santos en 1938 asume el poder y empieza la Segunda Guerra en 1939. Entonces el señor dice, uy, no. Aparte hay como una recesión económica y dice, uy, no, vamos a parar un momento, vamos a parar esta revolución en marcha, y entonces su gobierno es llamado posteriormente como la Gran Pausa, ¿sí? Porque lo que hizo Alfonso López Pumarejo fue industrializar, fue mover la economía, fue hacer grandes cambios dentro de toda esa política conservadora. Entonces abre un poco los mercados y eso implica que se abran también las ganancias. Finalmente tenemos allí, ya para finalizar, otra vez otro mandato de Alfonso López Pumarejo, pero si ustedes son cuidadosos se dan cuenta que solamente hasta el 45 gobierna, le faltó un año. Significa que a nuestro expresidente lo hacen abdicar, ¿cierto? No puede terminar su mandato, por lo que la población en general quería el retorno del conservadurismo, ¿vale?
Hechos ocurridos, entonces tenemos la Guerra del Perú, la Reforma Constitucional y la Segunda Guerra Mundial como estos hechos ocurridos importantes durante esta república, que es denominada como República Liberal. Y entonces aparece este señor. Este señor dentro de la historia colombiana se empieza a mover porque dentro de la República Liberal había sido ministro de Trabajo y había tenido políticas muy buenas para con los trabajadores, al igual que unas buenas ideas para un cambio social de raíz, ¿cierto? Que podría llegar a significar un equilibrio entre los ricos y los pobres, o algo así como que los ricos tuvieran su riqueza, pero los pobres pudiesen acceder a más cosas, ¿sí? A otra posición económica. Este señor jugaba tejo, era del Partido Liberal, ahí lo vemos pues echando la piedra de tejo, muy rolo su postura en general, todo esto rolo. Tenía su oficina en el centro de Bogotá y era una promesa de la política colombiana. Y este señor ahí donde lo ven, pues estaba moviendo el pueblo colombiano de una manera como nunca nadie la había movido en Colombia, ¿vale? Él resalta por sus méritos, porque tenía excelentes méritos políticos y era popular, era muy popular y era el próximo presidente de Colombia. En esta época, para la época de 1948, él se postulaba y casi aseguraba que era el presidente, porque tenía un apoyo social muy fuerte. Entonces tenemos a este señor que encontramos en el billete de 1000 antiguo, ya no nos puede acompañar desafortunadamente, nos quieren borrar la memoria, pero gracias a la historia en los colegios podemos rescatarla, y de alguna manera Jorge Eliezer Gaitán es el personaje que va a marcar un hito dentro de la historia colombiana, ¿vale? Este señor, como vuelvo y digo, tenía un apoyo popular magnífico, grandioso. Él no era de cuna rica, él era de el liberalismo moderado, del liberalismo de clases bajas, por así decirlo, porque había un liberalismo como Alfonso López Pumarejo, que era rico, pero este señor no era rico, este señor era un can normal. Y resulta que el 9 de abril de 1948 a este señor le pegan 7 tiros en el centro de Bogotá. Preocupada la gente empieza a gritar por las calles de Bogotá: mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. La gente se volvió demente, literal. Esto ya es en el hospital, donde tuvieron la oportunidad de recibirlo, pero ya había llegado muerto. Entonces se toman una foto post-mortem, otra foto de su asesinato, pero lo que conmueve al pueblo es la manera vil en la que el próximo presidente de Colombia fue asesinado en el centro de Bogotá a manos de un señor que se llama Roy Sierra. Roy Sierra, digo yo, no sé, es como, ahí hay como un relato extraño, porque pues el señor Jorge Eliezer Gaitán era liberal y era el próximo presidente de Colombia, y los conservadores ahí tenían como su pugna. Nunca fue como ese enfrentamiento, digamos, no, siempre hubo ese enfrentamiento entre liberales y conservadores. Entonces, pues los primeros que son responsables de este asesinato, evidentemente para los liberales, fueron los conservadores, ¿cierto? A este señor Roy Sierra, la suerte que le depara al pegarle 7 tiros al caudillo, al primer gran caudillo colombiano, el derramamiento de sangre y digamos que los sucesos posteriores al disparo, a los 7 disparos que acaban con la vida de Jorge Eliezer Gaitán, son denominados como el Bogotazo, ¿vale? Bogotá se destruye, Bogotá se enciende en llamas, ¿vale? Porque mataron a este líder social, a este líder político liberal, y entonces la misma gente en el centro de Bogotá coge a Roy Sierra y lo arrastra, como vemos en la imagen, aquí en esta parte de los sombreritos, aquí este bulto que vemos, hay dos personas señalando a Roy Sierras, pero este señor, no sé si en la foto ya creo que está muerto, pero lo arrastran por toda la séptima de Bogotá gritando: este señor fue el que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Lo arrastran por
todo Bogotá mostrando, acá vemos otra imagen de la desafortunada suerte que corrió Roy Sierra, que a mi parecer este personaje controversial no fue más que un falso positivo. Yo creo que él ni sabía qué era lo que estaba haciendo, pero digamos que las consecuencias fueron catastróficas. Acá vemos otra imagen en la cual se ve que están arrastrando a Roy Sierra. Y finalmente termina con a Roy Sierra, lo dejan al frente del Palacio de Nariño en este ataúd que nosotros estamos viendo en pantalla, un poco gore la imagen, yo sé, pero así fue que se publicó en los medios, así fue que se supo la historia, porque la gente estaba muy, muy molesta de que su líder político hubiese sido asesinado. Porque prometía unos cambios muy, muy, muy fuertes. Además tenía una retórica para hablar y un discurso muy elaborado, entonces era populista en la medida que le hablaba a las clases populares. Y aquí entonces vemos a Roy Sierra ya al final de esa jornada, ¿cierto? Cómo queda envuelto en sus ropas y bueno, no voy a seguir con eso. ¿Listo? Posteriormente a eso, entonces la gente empieza a enloquecer y empiezan a quemar las instituciones públicas, porque había un gobierno conservador. Y entonces se toman los edificios, prenden en llamas a los edificios, prenden en llamas a los carros, la gente coge machetes, sale a la calle. Estaba dispuesta la gente a tomarse el poder por las manos o a causar destrozos porque tenía mucho mal genio. Esta es una foto posterior al Bogotazo en donde podemos ver evidentemente la destrucción que hubo por la carrera séptima, como si hubiese pasado un terremoto, pero todo fue incinerado, todo fue quemado, excepto la casa del 20 de la Independencia, la casa del Florero, que queda en esta esquina. Esa casa no es quemada, por eso todavía sobrevive. Pero de resto todo fue quemado, todo fue destruido, todo fue saqueado. Incluso la policía y el ejército tuvo que enfrentarse armados contra el pueblo. Entonces, eso ya empieza allí a notar como una fuerte pugna política y sentimental. Queman el tranvía, el transporte más reconocido en Colombia, porque Colombia y Bogotá eran como una Atenas latinoamericana, donde se hablaba muy bien, donde había mucha cultura y bueno, había como varias situaciones allí interesantes en Bogotá. Resulta que ahí empiezan a sacar teorías. La primera teoría que sacan en La Vanguardia Liberal, evidentemente un periódico liberal, dice que asesinado Gaitán por agente del gobierno. En esa época el gobierno era conservador porque había ya abdicado Alfonso López Pumarejo, vuelven a tomar el poder los conservadores y muere este tipo. Y la policía asesina a liberales en Bucaramanga. Entonces se volvió una guerra civil, ¿sí? De conservadores contra liberales. Esos dos espacios políticos e ideológicos van a enfrentarse. Hay unas teorías que fueron los comunistas, porque en esa época Fidel Castro, uno de los guerrilleros que derrota la dictadura de Baptista en Cuba, era joven y era universitario. Él estaba estudiando, todavía no se había puesto el fusil, pero sí tenía como ideas de socialismo y había pedido una cita en las horas de la tarde con Jorge Eliezer Gaitán. Entonces ellos, el 9 de abril de 1948, tenían una cita en la tarde y a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan en la mañana. Entonces hay varias teorías porque tenían miedo de que esto se convirtiera en un comunismo. Recuerden esa lucha por el poder político.
Y bueno, digamos que esas son algunas de las teorías. Los conservadores, los comunistas o simplemente Roy Sierra era un frustrado, como lo muestran en alguna película que salió en algún momento mostrando esto como una novela histórica. Y resulta que ponen a Roy Sierra como un hombre normal que tenía mucha rabia y que al cual Jorge Eliezer Gaitán no le había dado trabajo. Pero bueno, o sea, las teorías están allí para decirse y para que las miremos. ¿Todo esto con qué fin? Pues resulta que desde este periodo de 1948, ahí empieza el periodo de la violencia. Allí se van a organizar los grupos armados ilegales, revolucionarios, socialistas, comunistas, maoístas, bueno, todas esas corrientes de pensamiento que venían de la Revolución Rusa, y se van a empezar a formar y se van a empezar aquí a trabajar desde las bases de la sociedad, campesinos, obreros que se empiezan a armar para que el Estado respetara sus derechos. Y aquí es donde conecta nuestra historia. No sé si tuvieron la posibilidad de ver nuestra entrevista a María José Pizarro, que fue hija de un excomandante del movimiento M-19, una guerrilla urbana. Y en ese orden de ideas, esa guerrilla pues es parte también de esa lucha por un cambio social. Y hay que entender algo, la guerrilla colombiana ha tenido varias fases. Cuando se fundó la guerrilla no era vamos a traficar droga o vamos a secuestrar a gente. Esa no era la dinámica. La dinámica en la fundación de las guerrillas era una dinámica totalmente diferente a la que hoy nosotros podemos percibir de los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación satanizaron las guerrillas y lo convirtieron en ese objeto que cuando uno dice guerrillero, ustedes tienen en su cabeza. Ahora, la guerrilla no ha sido siempre la misma, ha cambiado a lo largo de la historia colombiana hasta llegar a lo que hoy en día posiblemente es. Desvirtuados totalmente de una lucha popular. Sin embargo, pues bueno, han salido revelaciones allí y empieza a surgir la verdad alrededor de periodos oscuros en los cuales la población aún seguía enfrentada. Entonces, me causa mucha curiosidad. Yo no sé si ustedes han visto por Facebook o por algún otro canal o YouTube o bueno, no sé, cuando salen a marchar los señores que apoyan al expresidente Álvaro Uribe y hay como un enfrentamiento entre los que no son uribistas y los uribistas. Y esos viejos odios entre los que apoyan la política de seguridad democrática del señor Álvaro Uribe Vélez, muy reprochable dentro de todo, y digamos que los que están en otra posición política. No voy a ponerle nombre, yo trato de evitar, ustedes saben por todos los medios estos temas. Sin embargo, ese odio o ese rencor que tenemos todavía los colombianos de que la población, dice en los medios de comunicación, está polarizada. O son uribistas o no son uribistas. Esa polarización no es nueva. Eso viene de años atrás. ¿Quiénes eran los conservadores? Posiblemente los que apoyan los grandes industriales, los que apoyan los grandes ganaderos. Podríamos decir que un poco la derecha colombiana es conservadora. Mientras que los otros partidos progresistas, liberales, de izquierdas o de centro, bueno, llámenlos como ustedes quieran, son la otra cara de la moneda. Y entonces estamos en esta posición en los que nos enfrentamos, en que unos se alegran por la medida cautelar que demuestra que ha estado el expresidente Álvaro Uribe ha estado implicado en algunas cosas ilegales que evidentemente están allí y que no podemos olvidar, porque desde la Revolución Francesa se dividieron los poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno independiente del otro, ¿cierto? Y en el cual, si saltáramos esa parte de atacar la justicia por tomar un dictamen, pues estamos atacando como tal el sistema de derechos. Acuérdense que nosotros al principio del periodo hicimos
un ser humano, miramos cuáles son esas necesidades que tiene el ser humano y finalmente pues el gobierno debe ser quien vela por toda esa situación en la cual estamos, por ejemplo, ahorita en pandemia, en la que se roban el dinero, en la que no están como muy claras las cuentas de los dineros públicos y pues digamos que obviamente hay situaciones allí de pugna política que va a hacer siempre que nosotros estemos enfrentados entre los que son y los que no son, entre los que apoyan y los que no apoyan, entre el sí y el no, entre la paz y la guerra, entre Uribe y los antiuribistas. Entonces, toda esta historia, para que ustedes entiendan que esta situación no es nueva, ya la llevamos viviendo mucho tiempo y no es mentira que la gente se mataba por ser liberal o por ser conservador. Hoy ustedes lo pueden ver, algunos uribistas, no voy a decir todos, algunos uribistas piensan que la solución es volver a las armas y yo me hago matar por esto. Y no estamos muy lejos tampoco de esa realidad que todavía es un fantasma que nosotros pasamos y que son odios que vienen desde hace mucho tiempo. ¿Bien? Entonces, pues básicamente esa es la información. No sé si quieran ustedes agregar algo más. Bueno, tenemos 3 minutos y medio. Cuando se acabe la sesión, si no hemos concluido, entonces nos volvemos a conectar. Ustedes saben que son 5 minuticos, nos despedimos para que esto no quede por allá en las nubes y podemos despedirnos de una manera correcta. No sé si tienen como algún comentario con respecto a esta historia, si conocían de este suceso, quizás sus abuelos vivieron estos procesos. Desafortunadamente yo no estaba, bueno, mis bisabuelos fueron los que me comentaron. Pues yo era muy pequeño cuando comentaban estas historias, pero no sé si tienen algún apunte, algo que quieran decir, alguna relación que ustedes hayan hecho en su cabeza, alguna crítica, algún aporte. Los escuchamos. No, pues a mí sí me han contado todo eso. Y pues una vez me contaba mi papá, ¿no? Sí. Que porque pues en el pueblo donde él creció, pues era muy liberal. Sí. Y mi abuelo tenía un primo muy conservador. Entonces, pues varias veces se habían mandado matar mutuamente. Ok. Pero pues nunca ninguno pudo matar a uno. De hecho, eso llegaba a tal punto que eran entre familias, ¿no? La familia se casaba a una pelea con otra familia. Yo soy una familia conservadora y la familia vecina, esos son liberales. Hay que hacerle la vida imposible. Y funcionaba así, no muy lejos de la realidad cuando se sostienen debates académicos, políticos. Surgen estas pasiones, ¿sí? La historia colombiana es de una pasión increíble, porque nos llenamos como de motivos pasionales para entender los procesos históricos, y eso está supremamente mal. Nosotros no podemos acudir al sentimiento cuando alguien está siendo juzgado por la justicia. O sea, yo amo a Juanito Pérez, yo lo amo, lo adoro. Yo por eso creo que él no es culpable. O sea, son argumentos de este tipo a los cuales se están recurriendo y se juega con la inteligencia crítica de los colombianos, incluso de ustedes cuando escuchan, digamos que este tipo de noticias, que son como, bueno, ustedes están como observando, mirando cuál es la historia, tal, ahorita se revive todo un proceso y empiezan a salir series como... series que el presidente Duque ha dicho que son ciencia ficción, quién sabe, eso se lo dejo a juicio de ustedes si eso tiene las pruebas suficientes para que ustedes tomen una determinación política, pero finalmente esa es la labor, ¿no? Que ustedes puedan pararse en esta historia colombiana, mirar hacia los lados y tomar una posición crítica con respecto a esto. Nos volvemos a conectar, chicos, ¿vale? Ya para cerrar y terminamos, ¿listo?